Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, honorable Congreso del Estado de Sinaloa, ciudadanos presentes en este recinto, quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, compañeras, compañeros, diputados, medios de comunicación, con el permiso, diputada presidenta. En Sinaloa vivimos una crisis de seguridad profunda y no es una casualidad ni una fatalidad. Es responsabilidad directa del gobierno. Un gobierno, por cierto, que no cumple con lo que marca la ley. Un gobierno que no ha sido capaz de construir fuerza policial profesional suficiente y confiable para prevenir el delito. Pero además de esa falla más que visible, hay otra más estructural, más silenciosa, pero igual o todavía más grave, porque el gobierno del Estado ha incumplido absolutamente con la Ley de Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad del Estado de Sinaloa. Esa ley tiene un propósito clarísimo: fortalecer el Estado de Derecho y formar ciudadanos que respeten la ley, que convivan en paz y que compartan valores comunes. A este gobierno simplemente no le interesa formar valores. Debió haber elaborado ya un diagnóstico sobre la situación actual de los valores, de la formación cívica y la cultura de la legalidad, desagregado por municipios y por regiones. No lo ha hecho. 3 años y medio en el poder y no hay un solo diagnóstico serio y oficial. Sin diagnóstico, todo lo que se haga es a ciegas, es ineficiente, es desarticulado, es insuficiente. Debió haber elaborado e implementado un programa estatal para fomentar los valores, la formación cívica y la cultura de la legalidad. Tampoco lo ha hecho. Y sin ese programa, pues no existe ninguna estrategia que pueda guiar, que coordine las políticas públicas entre dependencias, entre municipios y sobre todo entre la sociedad civil. Pero lo que sí hay son muchas acciones aisladas, improvisadas, sin continuidad, una mera política de simulación para la foto. El gobierno debió haber instalado el Consejo Estatal para el Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad. Ese consejo, compañeras diputadas, diputados, amigos, tiene por objeto planear, coordinar y evaluar todas las acciones en la materia que hoy más que nunca se requieren. Pero en 3 años y medio después, ese consejo no existe, brilla por su ausencia. Sin ese órgano, pues no hay diálogo, no hay colaboración institucional con la sociedad civil. Sin ese consejo, todo se improvisa, no hay sistematicidad, no hay seguimiento, no hay estructura, no hay rumbo. Tampoco ha habido asignación de presupuesto suficiente, ni evaluación de políticas públicas. Por todo esto y mucho más, el gobierno ha fracasado. Ha fracasado en construir ciudadanía, ha fracasado en fomentar el respeto a la ley, ha fracasado en promover valores y civismo, ha fracasado porque no cumple con la ley. El gobierno estatal, insisto, no tiene rumbo, no tiene diagnóstico, no tiene programa, no tiene consejo, no tiene presupuesto, no tiene evaluación ni seguimiento. Lo que sí tiene es una larga lista de excusas y de pretextos. Pero los hechos hablan por sí solos y en casi 8 meses de terror, para ser más precisos, 225 días de actos de violencia ininterrumpidos, 3.305 vehículos robados, 1.335 denuncias por desapariciones, 1.181 personas asesinadas y un largo etcétera de actos atroces. Y estas cifras no son solo números. Son vidas afectadas, son familias rotas, son comunidades aterradas.
Y mientras tanto, el gobierno habla de manera soterrada de valores, pero no hace absolutamente nada serio y contundente para fomentarlos realmente. No previene el delito, no garantizan la seguridad, no construyen cultura de la legalidad y menos existe un alto a la impunidad. Por eso, desde el grupo parlamentario del PRI, mi compañera Irma Moreno y Bernardino Antelo, presentaremos una iniciativa para establecer sanciones claras y firmes a las y los funcionarios que incumplan con la ley de fomentos de valores, formación cívica y cultura de la legalidad, porque esta ley no puede seguir siendo, como muchas otras, vil letra muerta. Pero ya sabemos lo que va a seguir aquí. El acto a continuar, después de mi participación, es que subirán a esta tribuna a justificarse, a decir pues que todo es culpa del pasado, que sí han hecho muchas cosas, que todo está bien, que la inseguridad pues es culpa de los gobiernos anteriores. Ah, claro, pero se les olvida, como siempre, mencionar que ese pasado hoy está en Morena, que esos funcionarios hoy son sus funcionarios, son sus diputados, son sus operadores, están en sus filas, portan sus colores. Van a mencionar una lista de eventos, de talleres, de campañitas, pero todas esas son acciones aisladas, sin diagnóstico, sin coordinación, sin estrategia, sin evaluación, sin resultados, porque lo vivimos a diario. Puro evento para la foto, pura simulación. Y la cultura de la legalidad, amigas, amigos, no se construye con campañas esporádicas, ni con frasecitas vacías. Se construye, escúchenlo bien, con voluntad política. Se construye cumpliendo la ley. Se construye con planeación institucional. Se construye con participación social. Y este gobierno no ha hecho absolutamente nada de eso. Por ello, desde esta tribuna, fuerte y claro, les mencionamos 5 puntos facilitos. 1, que se elabore el diagnóstico estatal previsto por la ley de manera inmediata. 2, que se elabore el programa estatal de fomento de valores y cultura cívica. Tienen 3 años y medio de retraso. 3, que se instale formalmente el Consejo Estatal. 4, que se asigne presupuesto suficiente y se evalúen los resultados. Y 5, y el más importante, pues que se cumpla la ley por este gobierno. No hay cultura de la legalidad posible si el gobierno no cumple primero con la ley. Y el dolor y el miedo que hoy viven las familias sinaloenses tiene un responsable, el gobierno morenista. Y no lo digo yo, el INEGI hace unas horas ha publicado los resultados de la encuesta de percepción y seguridad urbana. Aquí muestra con claridad que ocupamos Culiacán, el segundo lugar como la ciudad con más miedo en el país, con un 89.7%. Luego de meses donde el gobierno ha hecho anuncios triunfalistas, donde se minimiza el problema, aquí lo marca, 9 de cada 10 personas siguen sintiéndose muy inseguros. Y es claro que la gente de Culiacán pues no le cree al gobierno, no le tiene confianza, evidentemente. En Mazatlán llegaron al 75.5%, hace un año tenían 35.9%. Va escalando en todas las ciudades en nuestro estado. Y las y los ciudadanos pues lo viven, siguen padeciendo esta violencia en sus colonias, al lado de las escuelas, al lado de sus trabajos. ¿Cuántas evidencias más necesita este gobierno morenista para dejar ya de una vez por todas de minimizar este grave problema y de cambiar su actitud? ¿Cuándo creen ustedes que se va a empezar a escuchar al pueblo? ¿Cuándo se va a cumplir al fin con su obligación de garantizar seguridad pública, que es su responsabilidad? ¿Cuándo al fin se va a impulsar la cultura de la legalidad en Sinaloa desde el gobierno? Si se irrumpe en la legalidad al no cumplir la ley desde el gobierno. La falta de valores, amigas, amigos, no es una condición social esporádica ni espontánea. Es consecuencia directa de un gobierno que no fomenta la legalidad. Está claro que no cultiva
el civismo, que no promueve la participación, al contrario, le estorba, y que tampoco tiene el mínimo respeto por las normas. Hoy más que nunca, Sinaloa necesita reconstruir su tejido social desde la base, con legalidad, con educación cívica, con formación de valores, con cumplimiento a la ley desde el gobierno, pero eso solo será posible si el gobierno cumple con la ley, porque la ley no se predica, se practica. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Muchas gracias. Qué importante subir y tratar estas temáticas. Yo creo y estoy plenamente de acuerdo en que el tema de la cultura de la legalidad es algo muy importante para las transformaciones de la sociedad. De hecho, tan se ha escuchado el pueblo, tan hemos escuchado a la gente, y lo digo como integrante del grupo parlamentario de Morena, que desde el 2018 no solamente se han expresado en las urnas, sino se han abierto muchos canales de participación ciudadana. Solo que, como soy maestra, me voy a ir primero a la parte rápida teórica para decir que la cultura de la legalidad no está contenida en una propuesta de ley únicamente, sino que es una formación de valores, de percepciones, de conductas sociales que van orientadas a reconocer la ley, por supuesto a obedecerla y a su cumplimiento. A propósito de los conceptos y de dónde está la diferencia entre las visiones que están en los gobiernos, es importante reconocer que hay quienes pueden ver como remedio, que yo digo que es totalmente falso, o como causa, que también sería falta, no cumplir con algo determinado como política pública, como formar un consejo. Yo la primera pregunta que me haría es si el remedio, la solución para las transformaciones está en un consejo. Yo diría que no. Creo que la visión que nosotros como grupo parlamentario de Morena hemos trabajado es aquella que tiene que ver con las políticas transversales, las políticas que son de fondo y que van enlazando dos temas que son distintos pero que están relacionados. Un tema es el de la cultura de la legalidad. Imagínense qué complicado está cambiar esa idea, esa mentalidad que mucha gente tuvo durante muchos años. Nomás le voy a recordar una frasecita de esos que decían que el que no tranza no avanza. Íngale. O sea, estaríamos hablando de que hubo muchos 70 años con una cultura totalmente contraria a la legalidad. Lo que entendí con sus palabras, diputada, es que pues la ley no importa si no se cumple, que si hay una legislación que expresamente dice que hay que hacer un diagnóstico, está enmarcado en la ley, que hay que elaborar un plan de acción, y usted con sus palabras dice que no importa que eso especifique la ley, porque este Congreso, pues existe la razón de ser justo, es para que si alguna ley no sirva, pues se modifique, se adecúe, pero no para que se dé luz verde oficial aquí a que se incumpla. Entonces, si se incumple por el gobierno, como por qué las y los ciudadanos sí están obligados a cumplirla o a cumplir con la ley que a ellos les especifica. La falta de cultura de la legalidad empieza por las y los diputados de Morena y de este Congreso en general.